Yesenia Espinel comparte un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El Tribunal de Juzgamiento del caso Sobornos 2012-2016 declaró no al lugar la revocatoria parcial de la providencia de 2 de junio pasado que solicitó la defensa del empresario Bolívar Sánchez para que se aclare por qué no se le puede atender el recurso de aclaración que presentó en la Corte Nacional de Justicia. Diego Chimbo, abogado del empresario que fue sentenciado a 8 años de cárcel por el delito de cohecho agravado en calidad de autor directo, presentó la revocatoria, pues aseguraba no haber sido notificado con una respuesta al recurso de aclaración solicitado y eso no le permitió presentar formalmente el recurso de apelación a la sentencia emitida. Bolívar Sánchez fue el único de los 10 empresarios sentenciados en el caso Sobornos que no hizo parte de la lista de procesados a los que los jueces Iván León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela, miembros del Tribunal de Juicio, el pasado lunes concedieron a trámite el recurso de apelación a la sentencia. Los jueces también dieron paso a la apelación presentada por los 10 exfuncionarios sentenciados, entre quienes están los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glass, y al interpuesto por la Procuraduría General del Estado. Ya son las 8 de la mañana, 15 minutos, 8:15. Saludamos al abogado Diego Chimbo, abogado defensor en el caso Sobornos 2012-2016, abogado de Bolívar Sánchez, empresario implicado en este proceso judicial que ha generado una serie de reacciones, de alertas sobre la violación en varias etapas del mismo. Doctor Chimbo, buenos días, bienvenido a Pichincha Universal, a su segmento de entrevistas en Punto Noticias. Explícanos, por favor, en qué consiste esta aparente violación del debido proceso de la que está siendo víctima su defendido. Muchísimas gracias, muy buenos días y gracias por la invitación. Las irregularidades que puedo constatar, pues, se empiezan a dar en el momento mismo de la emergencia, en donde el único caso que conozco que se notificó en semáforo rojo fue la del caso Sobornos como tal. Desde el 27 de abril que se notificó esta sentencia, han pasado ya más de 45 días hasta la presente fecha sin que ningún sujeto procesal pueda acceder a la sentencia original, pueda acceder al expediente. Acabo de unirme al grupo de defensa representando a Bolívar Sánchez, ingresando el escrito en la ventanilla física habilitada el 11 de mayo. Esa misma fecha ingresé el escrito de defensa, pedí copias certificadas del proceso para poder incursionarme en el mismo y poder realizar una adecuada defensa técnica, y hasta la presente fecha la Corte Nacional de Justicia me proporciona las copias. Acaban de elevar el proceso a la Corte ya de apelación sin que ningún sujeto procesal conozca el expediente. El 14 de mayo se pronunciaron referente a los recursos de aclaración de Correa, Verduga y Solís y omitieron tramitar el recurso presentado por Bolívar Sánchez, que fue presentado el 13 de mayo del 2020, y no lo tramitaron. Posteriormente, el 25 de mayo, y hay que ser enfático en esto, ya rechazaron los recursos de aclaración de Correa, Solís y Verduga, y recién se refieren al recurso de Bolívar Sánchez y mencionan algo inaudito y no visto en materia procesal. No se atiende el pedido de Bolívar Sánchez en cuanto el documento de aclaración no se encuentra digitalizado. ¿Qué quieren decir? Que los funcionarios de la Corte Nacional de Justicia no tuvieron la molestia ni la decencia de escanear el documento, pasarlo a los jueces para que corran traslado a los demás sujetos procesales. Pero esa responsabilidad recae precisamente en los administradores de justicia, no en la defensa. ¿Por qué utilizar esto como pretexto para no dar paso a un recurso que ustedes estaban solicitando, si esa es responsabilidad de los operadores de justicia? Es responsabilidad de los operadores de justicia. Y es por eso que esperábamos que den el trámite correspondiente. El artículo 255 del Código Orgánico de General de Procesos es claro. Una vez presentado de forma física el recurso de aclaración, lo que tienen que hacer es notificar a las partes por 48 horas para que los sujetos procesales se pronuncien y después el tribunal conteste. Cumplieron ese procedimiento con Correa, Solís y Verduga, y no lo cumplieron con Bolívar Sánchez. El 2 de junio lo que hacen es emitir una providencia en la que ya conceden los recursos de apelación de 19 de los 20 procesados, y cuando se refieren a Bolívar Sánchez dicen su petición fue atendida con fecha 25
de mayo, pero el 25 de mayo lo que dijeron fue no se atiende porque no está digitalizado. Es decir, nunca cumplieron con el trámite previsto en la norma para darle tratamiento a un recurso de aclaración. Y creo que la explicación es bastante clara y bastante lógica. Están omitiendo contestar las preguntas que se realizó en la defensa. De la lectura de la sentencia mutilada, es decir, de lo que podemos leer, porque la ciudadanía conoce que la sentencia íntegra y completa no la conoce nadie, ¿ya? Porque esa sentencia original consta con 173 pies de páginas que nadie sabe qué dicen, tiene 37 diapositivas que nadie sabe qué dicen, tiene 6 cuadros gráficos que nadie sabe qué dicen, pero del extracto que notificaron de esa sentencia, aseveran que Bolívar Sánchez se benefició de contratos del Estado a través de la empresa china, Grupo China Geushoba, y dicen que él es el representante legal. Yo conmino a la ciudadanía que está viendo este programa, metámonos en la página web de la Superintendencia de Compañías, vean cuáles son los representantes legales del Grupo China Geushoba y se van a encontrar que Bolívar Sánchez jamás gerenció esa empresa, jamás fue el representante legal, no lo ha sido ni lo es. Por lo tanto, la conclusión a la que arriba el tribunal en el extracto de la sentencia devienen pruebas que no existen en el proceso, en conclusiones antojadizas a las que yo denomino viscerales, porque son del estómago las conclusiones que están sacando. Se hizo esa pregunta en la aclaración y no le dieron trámite. ¿A qué atribuye usted esta actitud del tribunal? Porque el tribunal, debe saber, son jueces de larga trayectoria, de muchos años al interior de la función judicial. Deben conocerse de A hasta la Z el procedimiento judicial y no cumplen, de acuerdo a lo que puedo inferir de sus declaraciones. ¿A qué atribuye usted ese tipo de actitud en cuanto a su defendido? Personalmente, yo atribuyo, porque es lo único que puedo, es inferir que lo que están intentando es evitar correr traslado con las preguntas que se realizan. Porque no existe documentación ni prueba de que Bolívar Sánchez haya contratado con el Estado, porque él como persona natural no contrató con el Estado, su empresa Sanrip no contrató con el Estado, y lo condenan porque supuestamente fue el representante legal del Grupo China Geushoba, quien sí contrató con la empresa pública Selec, pero lo importante de todo esto es que el Grupo China Geushoba no formó parte de la investigación, y lo condenan por haber sido el representante legal de una empresa que contrató con el Estado, que no es parte de la investigación y que él no gerenció ni era el representante legal. Pero ¿cómo entender eso? Que le condenen a 8 años de reclusión por algo que aparentemente no representó y sobre una empresa que no está metida en el proceso. Y eso, ¿Cómo lo entendemos? Esas son las irregularidades que estoy denunciando, que pregunté en las preguntas que se realizan en el recurso de aclaración. A eso debía dar trámite, y no han corrido traslado a los sujetos procesales con las preguntas realizadas por este defensor del extracto de la sentencia notificada. Acabamos de presentar la revocatoria y nos negaron. Interpusimos, ya interpretando lo que quiere decir la Corte, un recurso de apelación, asumiendo que lo que hicieron el 2 de junio fue negar la aclaración en el momento en el que dijeron, ya se contestó el 25, que dijeron que no había cómo dar trámite porque no está digitalizado, lo cual no es una contestación, eso no es correr traslado, pero asumiendo que eso es una negativa, procedimos a interponer el recurso de apelación, con el objetivo de que en algo intente subsanar los errores la Corte. No puede llevar a una nulidad directa los representantes del máximo órgano de justicia en el país. No pueden, esto no puede pasar, es algo que en mi corta carrera no he podido observar. Esto es un abuso de la calamidad pública. La reserva está prohibida. Hay nulidades emitidas por la misma Corte por generar reserva, porque los abogados, porque los sujetos procesales necesitan acceder al expediente, necesitan leer la sentencia. Para poder ejercer defensas técnicas en un proceso, el abogado, para eso estudiamos, necesita leer los argumentos sobre los cuales se funda una inocencia, sobre los cuales se funda una sentencia condenatoria. ¿Cómo pueden presentar los siguientes recursos que tienen previstos en la ley si no les han entregado la sentencia completa? Si lo que tienen es un extracto, ¿cómo pueden preparar una defensa o presentar un recurso de esa naturaleza si no conocen el contenido absoluto y total de la sentencia?
Y esas son las denuncias públicas que estoy realizando como abogado defensor de Bolívar Sánchez, porque no es posible que no se nos permita acceder al expediente. Y más importante, que no se tenga la sentencia original. Estamos en una era en donde nos hemos pasado libros completos por PDF y no tienen la decencia ni la modestia de escanear una sentencia y notificarnos con el texto original. Van a echarle, y escúcheme, van a echarle la culpa al sistema Sadget y decir que el sistema Sadget no reconoce diapositivas, no reconoce pies de páginas, que no reconoce cuadros gráficos. Y por eso que todos los sujetos procesales, pues que ya no hay cómo, no hay cómo. Y eso no se trata, eso no se puede hacer. El secretario tenía la obligación de escanear ese documento y remitirlo. Cuando sacan las resoluciones con fuerza de ley de la Corte Nacional de Justicia, nosotros encontramos cientos de páginas escaneadas en la web. ¿Por qué no hacen lo mismo y notifican al correo electrónico? Los medios los tienen, las herramientas las tienen y no lo hacen. Y eso es por lastimar la defensa de los involucrados. Y yo sostengo, jamás, y soy un respetuoso del poder jurisdiccional, respeto las decisiones jurisdiccionales, pero del mismo modo exijo que se respete el tratamiento, que se respete el procedimiento establecido en la ley, el derecho de las partes. Y negar el acceso al expediente es vulnerar el derecho a la defensa en su máxima expresión. ¿Cómo se puede lastimar a la defensa, como usted lo llama, lastimar a la defensa, es deliberado? ¿Usted cree que es deliberado? Es un abuso de la calamidad pública. En los estados de excepción, cierto es que se menoscaban ciertos derechos de la ciudadanía, pero el derecho a la defensa no está incluido en esa gama de derechos que pueden vulnerarse. Se puede vulnerar el libre tránsito, por eso el estado de excepción, por eso el toque de queda, pero el derecho a la defensa, por estado de excepción, cuando tranquilamente pueden escanear el proceso y hacernos conocer, escanear el documento y hacernos conocer, y no lo hacen solo porque no se les antoja hacerlo, ni tienen la predisposición de hacerlo, y en la última providencia emitida por la Corte Nacional de Justicia, incluso ya me amenazaron que si sigo haciendo altercados en la Corte, van a oficiar para que el Consejo de la Judicatura inicie un sumario disciplinario en mi contra por exigir que tramiten un recurso de aclaración presentado dentro del término legal. Y eso es deliberado, eso es doloso. Y a mi criterio ya está rodeando los predios del prevaricato, porque están fallando contra ley expresa. Si el artículo 255 del COGEP dice y obliga al juez a notificar con la petición de aclaración por 48 horas a los sujetos procesales y contestar ese recurso, porque ¿qué es el recurso de aclaración? Es un adendum a la sentencia. Hasta el momento tenemos una sentencia incompleta, no notificada de forma incompleta y mutilada, que es lo que está pasando, sino una sentencia incompleta porque faltan cuestiones de resolver. ¿Cuáles? Las que preguntó este abogado defensor en representación de Bolívar Sánchez. Y eso tiene que conocerlo la ciudadanía, y eso tienen que conocerlo las autoridades, tienen que conocerlo la Fiscalía General del Estado, porque está en la potestad y en la obligación de investigar las actuaciones de la Corte Nacional de Justicia, quienes tienen fuero de Corte Nacional y por ende deben ser investigados por la Fiscal General del Estado. Pero es la misma fiscal la que está acusando en este caso a su defendido. Si tiene intereses contrapuestos, pues debería excusarse y ser el fiscal subrogante quien lo haga, pero no puede toda la institucionalidad, que es independiente, correcto, es independiente, y nadie puede inmiscuirse en la independencia judicial y en la independencia que tiene la Fiscalía para investigar. Pero si están cometiendo violaciones en la ley y están cayendo en figuras delictivas, la Fiscalía General del Estado tiene que investigarlas. La Defensoría del Pueblo tiene que estar atrás del proceso cuando ha constatado que existen tantas denuncias en la tramitación de esta causa. Son más de 45 días de que salió la sentencia escrita y nadie sabe qué dice. Y si soy mal pensado, y si quiero irme más allá, la pueden estar modificando incluso hasta el día de hoy porque nadie tiene control ni acceso. Nadie sabe qué dice. ¿En qué cambiaba las cosas en este proceso si no se lo sentenciaba en el momento que se lo sentenció en plena emergencia sanitaria y se lo hacía después que toda esta situación pase? ¿En qué cambiaba? Imaginémonos,
el 11 de mayo notificaban con la sentencia escrita, con los términos habilitados, hasta 12, 13, 14, había cómo interponer los recursos de apelación y no pasaba absolutamente nada. Lo prematuro, la urgencia, el trabajar contra reloj, es lo que ha ocasionado este tipo de vulneraciones. Y por acelerados, cometen más vulneraciones aún. Impedir que los abogados conozcan el proceso es algo que no pasa en ningún Estado de Derecho. En ninguno. Y hay que protestar y hay que elevar la voz a eso. Respetuosos del poder jurisdiccional, correcto, pero no permitiendo que se menoscaben los derechos que nosotros hemos jurado proteger. Que no se tenga el acceso al expediente es algo que genera nulidad. Es algo sobre lo cual encarna el derecho a la defensa en sí mismo. ¿Cómo te defiendes de algo que no conoces? Eso en la teoría, pero en nuestro país hemos visto cómo se ha manejado el tema judicial en los últimos años. ¿Qué confianza le da a usted que su queja y la queja de otros implicados en este caso que denuncian violaciones al debido proceso como la que usted señala sean escuchadas y se haga algo al respecto? Esperemos que la Corte Nacional de Justicia reaccione frente al pedido de apelación que le realicé advirtiendo que están generando una nulidad. Porque se los he advertido 1, 3, 4 veces en los escritos. Están generando una nulidad. Intentemos que la subsane. Esperemos. Y quiero pensar, y pensaba al principio que era un error, porque mi recurso fue presentado el 13 y la contestación fue el 14. Dije, negligencia de los funcionarios, porque el 14 no se pronunciaron referente a Bolívar Sánchez, ni siquiera me notificaron como nuevo abogado defensor. Ya lo hicieron el 25, pero salen con la sorpresa del no se atiende porque no está digitalizado, y el 2 dicen ya se atendió el 25. Tamaña contradicción de la Corte Nacional de Justicia. Se les pide revocatoria siendo un antecedente, que se lo estoy detallando, y manifiestan lo que dice el abogado Diego Chimbo no obedece a la realidad procesal. Entonces, expliquen cuál es la realidad procesal y no digan en una línea no porque no o sí porque sí. Los ciudadanos tenemos el derecho que el órgano jurisdiccional motive sus decisiones, es decir, que nos explique por qué toma sus decisiones. Y eso es extremadamente importante. ¿Qué recursos adicionales le quedan como defensa del señor Sánchez? Hay que esperar a que la Corte Nacional de Justicia conteste mi interposición del recurso. Si lo niega, inmediatamente interpondremos recurso de hecho para que sea el superior quien controle las actividades del inferior. ¿Y en qué debería pasar? ¿Cómo entender este recurso? El recurso de hecho, pues, es un recurso en el que literalmente se enfrentan el abogado versus la corte, ¿quién tiene razón? El que tiene la razón se le concede su recurso y el otro es sancionado. Si en un recurso de hecho el abogado tiene razón, sancionan al tribunal. Si no tiene la razón, sancionan al abogado. Y estamos listos para interponer ese recurso. ¿Qué podría pasar en el caso de que le den la razón a la defensa de Bolívar Sánchez? ¿El mismo tribunal sancionado conoce lo que falta de estas etapas o no? No, ya es el Tribunal Superior. ¿Cómo está el señor Sánchez? ¿Qué dice al respecto del tratamiento que se ha dado a su caso? Bueno, esperando que se haga justicia. Es una persona que tiene 68 años, que es mayor adulto, que le obligaron a venir de Estados Unidos pese a haber estado operado del corazón conminado, que si no viene le van a poner difusión roja. Tenemos un caso clarísimo ante la Corte Interamericana. Pero esperemos a ver qué pasa en estas instancias nacionales. Muchísimas gracias. Abogado Chimbo, otro tema que le quisiera consultar, aprovechando que usted practica la jurisprudencia. Hoy la Asociación de Jueces ha vuelto a emitir un comunicado quejándose de la interferencia de la Fiscalía, del Consejo de la Judicatura en las decisiones que adoptan los jueces según este comunicado amparados en derecho. Y esto se refiere a las medidas sustitutivas a la prisión preventiva que han adoptado en los casos de corrupción o de presunta corrupción denunciados en los últimos días en el país. ¿Cómo evalúa usted esta situación, este enfrentamiento entre jueces, Fiscalía y Consejo de la Judicatura? Bueno, han realizado un conflicto al que yo no merezco pronunciarme. Cada órgano debe ser independiente de sus funciones. Y en ese sentido, pues yo como jurista en una cuestión eminentemente política no me puedo pronunciar. Hay que respetar la independencia de la Fiscalía y de la actividad jurisdiccional. Mi estimada, lo siento,
despedirme. Estoy en otra entrevista en este momento. Perdóneme y muchísimas gracias por la atención. Le agradezco también por su respuesta, sobre todo por la última, que me parece que lo dice todo. Le agradezco también por la información proporcionada en el caso Sobornos. Diego Chimbo, abogado del empresario Bolívar Sánchez en el caso Sobornos 2012-2016. Ahí lo tienen ustedes, amigos, para que se hagan su propio criterio. Gracias, abogado. Son las 8:33. Nos vamos a la pausa. En Punto Noticias, la noticia vive.